Muy buenos días a toda la comunidad santiaguina, a todos los amigos que nos siguen en las redes sociales y también de la plataforma Teams, a todos los integrantes de la familia de la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo, en especial de la Escuela de Ingeniería Sanitaria de la Facultad de Ciencias del Ambiente. El día de hoy seguimos con nuestros jueves de sanitaria y tenemos un invitado muy importante justamente en nuestra especialidad. Él también es ingeniero sanitario de profesión y tiene una gran experiencia en el tema de desarrollo de proyectos que él ha desarrollado pues en Sedapal. Estoy hablando del ingeniero Freddy Osvaldo Gómez Ospina. Él es ingeniero sanitario de la Universidad Nacional de Ingeniería con un recorrido de 25 años de experiencia profesional enfocado en proyectos, estudios definitivos y actualmente ostenta el cargo de la gerencia de proyectos de Sedapal. También cuenta con una maestría en gestión ambiental y gerencia pública y obviamente con diferentes especializaciones dentro del marco de la gestión de Sedapal en contrataciones del Estado, sistemas de inversión pública, seguridad en obras y gestión de desastres. Entonces tenemos al ingeniero Freddy, que él nos va a contar un poco de toda la experiencia, de todo el conocimiento enfocado justamente en los proyectos de agua y saneamiento en Lima, y especialmente en esta situación de emergencia sanitaria, ¿no? Él nos va a contar, obviamente, las nuevas tendencias y mecanismos a optimizar, y bueno, él nos va a exponer durante un lapso de 30, 40 minutos, y posteriormente vamos a recibir las preguntas por el Facebook. Vamos a pedirles a los chicos que se están conectando ahorita a través de las redes sociales de que por el Facebook pueden hacer sus preguntas y nosotros las vamos a remitir al ingeniero Freddy. Bueno, quien les habla, el ingeniero Martín Guamán, les da la bienvenida. Ingeniero Freddy, muchas gracias por venir, un abrazo desde Huaraz y estamos atentos a su presentación. Muy buenos días, ingeniero. Muy buenos días. ¿Me copian? ¿Copian bien? Sí, sí, perfecto, se escucha bien. Muchas gracias, Martín. De todo, tengan mis saludos a toda la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo, a la especialidad de Ingeniería Sanitaria. Les agradezco esta invitación. Me siento muy honrado de poder compartir experiencias, de poder un poco explicar, en este caso en particular, el desarrollo de la ingeniería en CEDAPAL, qué es lo que estamos haciendo, qué tenemos planteado en los próximos años desarrollar dentro de lo que nosotros como ingenieros sanitarios eh, estamos pues formados y especializados. Saludar a todos los ingenieros. Esta es la semana de la ingeniería en el Perú. El lunes 8, bueno, fue el día central y creo que están desarrollando muchas actividades en esta semana ustedes. Y este es un tema más. Espero que en primer lugar a los estudiantes nazca el interés, vean que nosotros, tan igual como los profesionales de salud, nosotros también somos parte de esos profesionales de salud. El dar agua, el recolectar los desagües, tratarlos, disponerlos de manera adecuada en un cuerpo receptor, llámese río o el mar, eh, eso es parte de la salud. Entonces, eso es algo que nosotros como ingenieros formados en esta especialidad de la ingeniería sanitaria, siempre lo hemos recibido, al menos en lo personalmente, lo he recibido en las aulas universitarias durante mi formación en 5 años en la Universidad de Ingeniería, ¿no? Ahora ya quizás después de muchos años de estar trabajando en el área operativa, yo en el área operativa en CEAPAL, de los 25 años tengo casi 24 años de experiencia en esta empresa y casi la mitad de ellas en el área de operación y mantenimiento, operando sistemas de agua y alcantarillado, y ya los últimos 11 años en el tema de proyectos y obras. Así que con gusto compartir toda esta experiencia. Y ahora hemos puesto un título un poco muy de moda, esto de la pandemia, que es un tema no local ni nacional, sino mundial.
Y acá tenemos un tema del agua. Vamos a empezar, para hacerlo ágil, los organizadores después me transmitirán algunas inquietudes, preguntas, con gusto lo voy a responder. CEDAPAL, un poco para explicarles de la empresa, administra los sistemas de agua de Lima y Callao, no de todo el departamento de Lima, ojo, solamente de Lima y Callao. Y lo que yo le estoy mostrando en la pantalla, todo lo azul es las zonas que tienen agua, que más o menos es el 93% de todo Lima. Hay un 7% que no tiene los servicios de agua. Por la zona norte, hay muchos sectores de Ancón que no tienen los servicios de agua. Por la zona de Caraballo, igual. Toda la zona alta de Comas, Independencia, y una parte del RIMAC, tampoco tienen los servicios. Viniendo por el este, la zona de San Juan del Lurigancho, muy famosa porque el año pasado hubo un colapso que todos ustedes por las noticias han podido conocer. Muchos de esos sectores no tienen los servicios de agua. La zona de Guarochirí, que es otra provincia, y es el único caso motivado por una directiva del Ministerio de Vivienda que incorporó cierto sector de la provincia de Guarochirí, lo ha anexado a nuestra responsabilidad operacional. Y ahí tenemos ya proyectos en desarrollo en esos sectores de San Antonio de Guarochirí. Tenemos poquito más al este, como yendo al sur, Cieneguilla, partes altas de Cieneguilla, aún sin servicio. Muchos sectores de Pachacama, Manchay, sin el servicio de agua. Yendo un poco más al sur, Lurín, Chorrillos, la zona de Pucusana, y ahí termina nuestra responsabilidad de darle servicio, también no gozan con estos servicios. Entonces, quiero darle este marco general de cuál es, hasta dónde se orienta nuestro trabajo con la población. Sin quitar que en las zonas que administramos, los sistemas ya tienen en operación, en algunos casos, más de 100 años, sobre todo la zona céntrica de Lima. Tenemos un reservorio, la Menacho, que data desde comienzos del siglo XX. O sea, estamos hablando cuando terminábamos la guerra con Chile y el Perú se empezaba a ordenar, ahí nació uno de los grandes reservorios que abasteció en esa época a todas las partes céntricas de Lima. Tenemos un proyecto ahorita en la etapa de estudios definitivos que vamos a rehabilitar, en algunos casos demoler, porque ya son estructuras muy antiguas que no viene al caso rehabilitarlos. Pero es parte de lo que tenemos, así que tenemos unos grandes proyectos de rehabilitación. En el tema del alcantarillado es similar. Ahí inclusive la cobertura es menor. Y como para muestra un ejemplo, tenemos una zona de Vía María, ya utilizando herramientas como el GIS, ya nosotros identificamos las zonas que no tienen los servicios de agua, lo mapeamos y después lógicamente hacemos un análisis técnico de balance hidráulico de cómo poder llegar a abastecer a esas zonas. Ya para esto se desarrolla estudios y proyectos y finalmente obras. Pero un poco para que vean las herramientas que nosotros utilizamos en CEDAPAL. Bien, este es más o menos el panorama que tenemos. Tenemos cerca de 700.000 a 1 millón, algunos nos dicen 1 millón, y un poco más con venezolanos que han venido a vivir por acá. Tenemos una brecha muy importante que cubrir y que debemos trabajar. Y esto del COVID nos ha agarrado en pleno desarrollo de estos proyectos. ¿Y qué nos han dicho los especialistas en salud pública? Pues, oye, lávense las manos. Lávense las manos. Y para eso necesitamos el agua. Imagínate esa población que no tienen los servicios y que solamente se abastecían y se abastecen por camiones cisternas, no hay otras. Algunos tienen pilones. Entonces, ese déficit de agua era uno de los grandes problemas que tuvimos ahí. Después del 15 de marzo que anunció el presidente de la República,
tuvimos una reunión con el directorio y los gerentes y decíamos, ¿cómo vamos a cubrir ese déficit? Porque había una inmovilización total. A la gente que se le dijo, quédense en casa, ¿no? Entonces, vean el problema sanitario que se nos abordaba. Y muchos de los gerentes que estamos ahorita somos ingenieros sanitarios. Entonces, teníamos que dar una solución no solamente técnica, sino también social. Y amigos, esta es una realidad. Yo viajé a Huaraz hace muchos años y es otra realidad. Pero la de Lima es diferente. Miren cómo a dónde vienen a vivir mucha gente, justamente de provincias. Ahora ya no ocupan las zonas bajas, se van a las partes de los cerros. En el lado inferior izquierdo, ustedes pueden ver, por un lado, Pamplona Alta, y al otro lado del cerro, las Casabarinas en Surco. Hay un muro de la vergüenza que nosotros le hemos denominado, que divide estas dos zonas, para que no pasen, dicen los amigos de las Casabarinas, la gente que vive al lado. Pero esta es la realidad, y hasta ahí tenemos que abastecer. Y en esas condiciones de topografía muy, muy difícil, tenemos que desarrollar los proyectos de ingeniería. ¿Qué hicimos después del 15 de marzo? Lo primero que hicimos era hacer un convenio con todos los camiones privados que abastecían y cobraban agua a esta gente, cobraban por cilindro, 5 soles, 10 soles el cilindro, y le dijimos, yo te voy a dar el agua, yo te voy a pagar a ti para que lo repartas gratis a toda la gente. Y eso es lo que hizo Ceapal, de su fondo de emergencia, de contingencia que tenemos, dijimos, y gastamos más o menos desde más 5 millones de soles mensuales, hemos pagado a estos camiones cisternas para que repartan agua gratis a toda esa gente que está en una situación vulnerable. En el transcurso de las semanas se nos unió algunas empresas privadas, nos dijeron, te damos estos depósitos de agua, y empezamos, paralelo a los camiones cisternas, a repartir estos tanques en las zonas altas para que junten su agua y lo puedan durar varios días. Y también se nos unió la Marina. Ellos tratan mediante ósmosis inversa el agua de mar y empezamos a repartir agua en bolsa a zonas donde no cabían los camiones cisternas. Ustedes pónganse en una situación real, el camión cisterna llega hasta cierto punto, pero nuestros vecinos, nuestros hermanos viven en las zonas más altas todavía, donde no entra ni siquiera un carro, ni un mototaxi. Así que teníamos que llevar aguas en bolsa. Eso les comento, es lo que Ceapal empezó a desarrollar una vez que el Estado peruano, el gobierno, declaró en emergencia sanitaria y en cuarentena. Y lo venimos desarrollando hasta la fecha, y más aún lo vamos a seguir 2 o 3 semanas más después del culminado la cuarentena. La cuarentena está hasta el 30 de junio, o sea, hasta la segunda o tercera semana de julio vamos a continuar con esta actividad. Ahora la pregunta cae por su propio peso, ¿no? ¿Y qué pasa después? Vamos a regresar digamos, a lo anterior, que estos vecinos, que muchos de ellos están en casa y tienen que salir a trabajar. ¿Y ahora qué van a hacer? Ese es un tema social que nosotros ya hemos informado al Ministerio de Vivienda y esperamos que ya como política pública se pueda implementar una acción que permita a estos pobladores tener el acceso al agua de manera gratuita, porque mucha gente ahí no tiene ni para comer, y esa es una realidad que sí lo vivimos acá en Lima. Ahora, una de las preguntas que siempre yo lanzo, inclusive a mucha gente que trabajamos en Ceapal o gente que recién se incorpora a esa empresa, es que conozca realmente Ceapal y conozca no solamente a la empresa, sino conozca de dónde viene este agua para Lima. Lima, estimados amigos, después del Cairo, es la segunda ciudad en el mundo, capital de un país que está sentada en un desierto. Así lo escogió Francisco Pizarro hace más de 500 años. Se instaló en un desierto. Lima solamente cruzan 3 ríos. El río Lurí,
el río Rímac y el río Chillón. Y estos tres ríos son secos. Solamente se activan en época de verano cuando en la sierra llueve. O sea, en esa época sí tenemos río, incluso hasta el río Rímac hay huaicos, imagínense. Pero los otros ríos, en el resto del año, las lluvias caen entre más o menos noviembre y diciembre y duran hasta abril. Pero de mayo a noviembre son secos, no hay agua. Entonces, la gran pregunta, ¿y qué hacen hoy? No hay agua. No es como en la sierra, no es como en la sierra donde los ríos son caudalosos. Entonces, lo que ha hecho CEPAL, no ahora, sino hace muchísimos años, hace muchísimas décadas, hemos hecho represas en las partes altas de la cuenca. Prácticamente juntamos agua en la cuenca del Atlántico, más o menos en la cuenca del río Mantaro. Tenemos represas que alcanzan un volumen en total de 330 millones de metros cúbicos, que lo juntamos en época de lluvia. O sea, esas son las épocas de cosecha, lo llamamos nosotros, y tenemos que juntarlo en esas fechas, porque cuando deja de llover o cae poca agua de lluvia, el río Rímac es seca, así que abrimos las compuertas y descargamos durante toda la temporada seca esa agua que hemos juntado. Y si no logramos alcanzar ese volumen de 330 millones de metros cúbicos, Lima se queda sin agua. Esa es la verdad. Esa es la verdad de Lima, amigos. O sea, tenemos, cuando hablamos de, nosotros somos 2.500 trabajadores, no todos trabajan en la Tarjea. Hay 7 centros de servicios a lo largo de toda la provincia de Lima, pero también tenemos gente trabajando en estas zonas de la cuenca alta, que operan estos sistemas de represas, hacen mantenimiento continuo para garantizar que juntemos el agua. Y en su oportunidad se abren las compuertas para poder descargar todo lo que juntamos hacia las cuencas del río Rímac. Ese es un poco lo que tenemos. Una vez descargado en las cuencas del río Rímac, nosotros tenemos en Lima 3 plantas de tratamiento de agua. Uno que va a la cuenca del río Chillón, está cerca del camino a Canta, pasando Caraballo. Otra planta es, 2 plantas en la cuenca del río Rímac, una en Huachipa, en la cota 350, y la Tarjea, la más conocida, la más antigua, está en la cota 250. Creo que me entienden cuando hablo de cotas, son sobre el nivel del mar. Y en la cuenca del río Lurín no tenemos nada, no tenemos ni una planta. Entonces ahora la gran pregunta que ustedes puedan plantearse hoy un ratito, y en el zona sur de Lima, ¿cómo se abastecen? Pues ahí tenemos pozos. Tenemos una batería en todo Lima de 400 y creo que un poco más de pozos que se activan en época de sequía. Cuando no llueve y vemos que nos va a faltar agua, activamos toda la batería de pozos para cubrir ese déficit y que la población no sienta pues que no hay agua. La población que en las anteriores láminas vive en las zonas altas, poco para darles una idea, viven ahora en las cotas 500, 600 hemos encontrado en la zona de Pamplona Alta. Entonces, fíjate, la Tarjea está en cota 250. Por gravedad, más la pérdida de carga, los que somos ingenieros sanitarios van a entender este tema de hidráulica, pues podemos abastecer de repente a una cota 230, 240, 230, más o menos regularmente bien. Toda la población asentada encima de esas cotas, tenemos que hacer un sistema de bombeo. Y el gasto de bombeo es terrible. Uno de los mayores gastos de operación de CEPAL es eso. Entonces, ya les hablé de 2 fuentes, una fuente superficial, que captamos agua en las alturas, tenemos una fuente subterránea, pero ahora tenemos 2 fuentes más que vamos a identificar. Aunque la primera parte de la fuente, nosotros le llamamos proyectos ecosistémicos, que después lo voy a conversar, pero ahora hemos visto a lo que siempre hemos tenido, es el mar. Ahí sí tenemos un montón de agua, pero el agua es salada. Entonces nosotros hemos hecho un proyecto piloto, es el proyecto Provisur. Ese proyecto que justamente esperamos en máximo un mes, de repente un poco más, entre en operación porque las obras ya han terminado. Ese proyecto
ha implementado el tratamiento del agua salada, del agua de mar, mediante ósmosis inversa. Son 400 litros de capacidad de producción de esta planta y que va a abastecer solamente a 4 distritos que están en el sur de Lima, que es de Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo y Santa María del Mar. Está exclusivamente para eso. Pero tenemos muchas expectativas positivas. Lo único malo es el costo. Para darles una idea muy rápida, no significa que es real. Si el costo de producción de agua digamos, superficial es un sol por metro cúbico, el agua subterránea es un sol 50, el agua de mar está llegando a 3 o 4 soles solamente la producción del agua. No estamos hablando ni de la distribución, menos de la comercialización. Entonces, todavía es cara. ¿Por qué? Porque cuando uno trata y pone en operación este tipo de tecnología, nosotros colocamos membranas y para poder hacer pasar el agua salobre por estas membranas tenemos que tener una tremenda gasto en energía. O sea, son bombas de gran capacidad por lo respecto a la potencia, y ese es el mayor gasto, es energía eléctrica más el reemplazo continuo de estas membranas. Entonces, es un poco que todavía tenemos un mayor gasto, eso es lo que nos han dicho los especialistas. Ahora, con lo que vamos a empezar la operación en Provisur, veremos de primera mano lo que muchos consultores internacionales nos han visitado y nos señalaban cómo ya les espera cuando entre en operación este proyecto. Ya vamos a empezar, estamos muy ávidos nosotros en CEAPAL de conocer de cerca la operación de este tipo de proyectos, porque ese es el futuro de Lima. Esto de los cambios climáticos ha hecho que ya no podamos estar haciendo una oración para que podamos que ocurran las lluvias. Ya tenemos que mirar a otros tipos de fuentes. Y de eso voy a conversarles ahorita, porque si no tenemos fuentes, amigos, ¿de qué nos sirve tener reservorios, redes bonitas en la ciudad si no tenemos lo principal, que es el agua? Y si no tenemos eso, ¿de dónde abastecemos a la gente que está viniendo? Claro, ahorita habrán regresado alguna vez, pero estamos seguros que van a regresar. Miren, esta es una noticia de esta semana. Esta es una ONG, Aquafondo, algunos de ustedes lo conocen, que esta noticia salió el fin de semana. ¿Y qué nos dice? El consumo de agua crecería en más del 40% en Lima metropolitana al 2030. Significa, amigos, cuando uno hace planeamiento, cuando uno ya sale del diseño, sale de la obra, y uno dice, como ingeniero sanitario, oye, ya no me puedo preocupar de lo que va a pasar el otro año. CIAPAL, todos los proyectos que ahorita está desarrollando y en el próximo quinquenio lo pensó hace 10, 15 años. Ahorita el plan maestro de CIAPAL está pensando en Lima de acá a 30, 40 años. Luego les voy a compartir alguna muy rápido para los curiosos que puedan ver más o menos cómo hacemos el planeamiento de Lima, porque lo que nos interesa ya no es tanto ahorita, porque un proyecto de ingeniería no se desarrolla en 1 o 2 años. Con el sistema SNIP, que fue derogado pues, hasta el 2016-2017, un promedio de un proyecto en Lima duraba 10.4 años. Con InvierteP estamos esbozando que dura 5 a 6 años, porque lo único que se ha ahorrado es la parte de formulación. Un expediente técnico tiene que desarrollarse de una manera profesional y responsable. No podemos agilizarlos, menos una obra. O sea, por más que a veces la población quiere los servicios ya, pero la ingeniería tiene que desarrollarse de una manera responsable. Yo no puedo prometer, y a veces yo me reúno con muchos dirigentes, yo siento la necesidad de tener el agua, el alcantarillado, pero la ingeniería tiene que desarrollarse de manera planificada y ejecutarse sus obras de manera correcta. Peor aún con la pandemia. Ahorita las obras y ya los que han autorizado la reactivación de las obras paralizadas han señalado, va a bajar los rendimientos.
Y ese es un análisis del cronograma de obra. Entonces, frente a esta situación, ¿qué estamos haciendo en CEDAPAL? ¿Qué estamos planteando como fuentes de abastecimiento? Ya les expliqué, este es más o menos el tema de fuentes de agua en las partes altas de la cuenca del río Rima, y compartimos con la cuenca del río Mantaro, en el departamento de Junín, y de ahí salen las grandes represas sobre todo para la cuenca del río Rima. ¿Qué proyectos tenemos? Tenemos galerías filtrantes, hemos detectado, miren señores, poco para explicarles, antes de pasar a hacerlo muy rápido también. Cuando uno hace estudios de fuentes, tiene que hacer estudios geológicos para ver cómo es el comportamiento del agua, dónde se almacena el agua, digamos, en la parte subterránea, y cómo es el ciclo hidrológico de lluvias. Esa es la única forma de ver y de garantizar la implementación de un proyecto. Porque nosotros no podemos decir, ya, ahí quiero hacer una represa, tiene que hacerse estudio, y los estudios, aparte que cuestan, demoran. Entonces, estos proyectos que ustedes y yo les voy a mostrar están ya siendo estudiados hace 20 años. Y todavía no entramos a la parte de diseño. Con eso les comento todo. O sea, estos proyectos, su implementación estará en los próximos 5 años, pero vienen siendo analizados de hace 20 años. O sea, cuando yo recién iniciaba mi carrera profesional, desde ahí vienen siendo estudiados estos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos galerías filtrantes, hemos detectado en estudios geológicos que hoy hay agua que podemos captar de ciertas galerías. Tenemos uno de los grandes proyectos es para el tema de Autilla, un embalse. Tenemos Jacaibamba para el río Chillón. Tenemos una presa, Casacancha. Tenemos un túnel Grato. Hemos detectado que en un túnel se almacena agua y es continuo su flujo. Y tenemos uno de los grandes proyectos que quedó postergado desde hace una vez más o menos, cuando entró el gobierno de Toledo. Ya teníamos un proyecto que iba a entrar a ejecución, que es Marca 2. Y ese proyecto involucraba hacer una gran presa en Marca Pumacocha, aprovechar un túnel trasandino. Ojo, hacemos un túnel debajo de la cordillera de los Andes, y lo descargamos el agua al río Rima, perdón. Ese proyecto esbozaba tener una planta Huachipa 2 de 5 metros cúbicos por segundo y tener una línea de conducción de agua que deje en los distritos de Ate, La Molina, Pachacama, la zona de Manchay, una parte a Villa María del Triunfo y llegaba hasta Lurín. Inclusive en sus primeros estudios, CECEL, que es una empresa consultora, llegaba el agua incluso hasta Pucusana. Pero eso ya con el paso de los años se ha ido actualizando, y actualmente ese proyecto lo tiene Proinversión. Está dentro del paquete de proyectos de Proinversión que esperamos y cristalice lo más pronto, porque tenemos un gran déficit de agua, como ahorita los voy a mostrar. Y estos ya son herramientas de gestión, y lo que hacemos nosotros es una balance oferta-demanda. ¿Qué tenemos en fuentes? ¿Y cuál es la demanda de la ciudad? Y lo extendemos mediante análisis estadístico, que esto se va actualizando cada 5 años. Este año nos toca revisar el plan maestro de CEDAPAL, por ejemplo. O sea, esto es del quinquenio anterior, del estudio anterior. Y lo hacíamos en el análisis del año 2040, por ejemplo. Creo que acá tenemos hasta el 2045. Ahora lo vamos a actualizar frente a las nuevas circunstancias, porque un plan, un poco para que no sé, me entiendan, siempre tiene que ser revisado. Puedo hacer un plan a 50 años, no significa que de acá a 50 años lo regrese, sino que cada 5 años lo vamos revisando, porque el mundo cambia. El mundo cambia. Entonces, esto es un poco para los curiosos de cómo nosotros en CEDAPAL vemos el comportamiento de la ciudad, vemos cómo está creciendo y tenemos que pensar en cómo darles el agua en el futuro. Este es algo similar. Acá están los sistemas de producción por cuencas. Tenemos la cuenca del río Rímac, tenemos la cuenca del río Chillón, del río Lurín. Ahí estamos ya esbozando las primeras plantas desaladoras y también de aguas subterráneas.
Entonces, es un poco para que ustedes puedan comprender cómo nosotros planificamos el crecimiento de la ciudad y sobre todo los proyectos futuros. Ahora quiero explicarles algo que en el mundo está de moda. Yo hace no mucho viajé en una pasantía a Ecuador por esto de los proyectos ecosistémicos, y la verdad me quedé, estuvimos en Quito, una delegación de CEDAPAL, y sinceramente me quedé muy asombrado por el grado de cuidado del medio ambiente que tienen la empresa de agua en Quito. Y se trata justamente de desarrollar un proyecto ecosistémico. ¿En qué consiste? Se llama cosecha del agua. En la parte baja de esta filmina, nosotros más o menos esbozamos qué es una cosecha del agua. Y ustedes en Huaraz, estoy seguro que lo deben vivir mejor que en Lima. En las partes altas, con las lluvias, si es que la población degrada, los humedales se secan y no se capta el agua se pierde. En cambio, este proyecto ecosistémico plantea recuperar los bofedales, las amunas, que permita juntar nuevamente el agua. O sea, para la actualidad, ¿qué es lo que nos ha dicho la SUNAS? La SUNAS es el ente regulador y nos ha dicho, señores, del Lima y Callao, ustedes van a dar el 1% de lo que pagan y va a ser exclusivamente para el desarrollo de los proyectos ecosistémicos. A la fecha, a este año inclusive, tenemos ya 90 millones de soles juntados en un fondo intangible, exclusivamente para este tipo de proyectos. Y tenemos 32, en la lámina le dan más o menos dónde están ubicados. De los 32, uno ya está aprobado el expediente técnico, y justamente íbamos a lanzar a convocatoria su ejecución, y justo nos agarró la pandemia. Esperamos que ahora en julio lo reiniciemos y nos permita tener cristalizado y poder, como nosotros decimos los ingenieros, empezar a ver en campo, en la realidad, cómo vamos a implementar los demás proyectos. Esperamos hacerlo en el segundo semestre de este año. ¿Cuál es nuestro objetivo? Aparte de recuperar el medio ambiente, el ciclo hidrológico, es captar 2.4 metros cúbicos de agua e incorporarlos a la cuenca del río Rima. Entonces, en vez de hacer lo que nos decían los especialistas, en vez que hagan ustedes su represa, implementen esto, es más barato, nos decían, y van a tener 2.4 metros cúbicos para que puedan captar. Esa es la expectativa. Ojalá se cumpla. Ese es, a veces hay que ver para creer, ¿no? Esto es una relación de los 32 proyectos, lo voy a pasar rápido, ahí están sus montos de inversión. Bueno, estos son las fuentes de agua, pero ahora tenemos que tener también muy en cuenta la recolección de los desagües. El agua es vida, sin agua no podemos vivir, pero también los desagües no pueden estar pues descargándose a las calles, a unas acequias. Yo les comento, yo no sé cómo la realidad en Huaraz, en Ancash, pero en Lima tenemos sectores, en Lima, les comento en Lima, sectores como Chorrillos, como Puente Piedra, donde los desagües se van a unas acequias directamente. Entonces, esa es la realidad. Lima ha crecido una barbaridad. Para lo que ustedes, de repente, algunos de ustedes conozcan, por ejemplo, hasta hace 10 años, toda la zona de Caraballo, la zona de Puente Piedra, eran sembríos. Pasando la Panamericana Norte, como yendo para Caraballo, pasando por la avenida San Juan, esa zona, todos eran sembríos, chacras. Desde hace un poco menos de 10 años, las urbanizadoras, después que las municipalidades distritales y provinciales le han autorizado, cambiaron todo el tema de habilitación urbana, ahora hay tremendas urbanizadoras. El problema es que los colectores existentes y proyectados para ese entonces quedaron cortos. ¿Y ahora qué está sucediendo? Todos los desagües se están desbordando. Entonces, ya hace algunos años empezamos a estudiar este tema y nos hemos dado cuenta que los colectores primarios de CEDAPAL son los colectores que juntan grandes áreas de drenaje
Muchos de ellos ya están antiguos y están alcanzando su vida útil, algunos, y su capacidad hidráulica otros. Entonces, hemos presentado la necesidad de ejecutar grandes proyectos de mejoramiento y nuevos colectores primarios en Lima. Los que les voy a mostrar son los principales. Por ejemplo, el colector Puente Piedra estamos por terminar el expediente técnico. Va a ser junto con el colector Comas Chillón uno de los más grandes colectores que se va a construir. Ya el cálculo hidráulico nos ha dado como resultado que el diámetro interno en su parte final de este colector va a ser 3 metros de diámetro. Entonces ahora vamos a ver en el mundo quién fabrica este tipo de tuberías y qué material. Justamente estamos en ese análisis en estos momentos para decir el material de este tipo de tubería de este gran diámetro. Igual tenemos el colector circunvalación, un colector que atraviesa toda la parte de Surco, recoge toda la parte sur de Lima, todos los desagües de Vía El Salvador, Vía María, de Triunfo, San Juan, van a este colector. Ya quedó cortísimo, ya está desbordándose los desagües permanentemente por el lado de Chorrillos, por la Avenida del Sol. Estamos siempre yendo digamos, a corregir algunos problemas que tenemos. Tenemos un famoso colector 6 que empieza acá por la Plaza de Hacho y llega hasta la Avenida Fawcett. Hemos hecho hasta enero una obra pequeña, justamente en la parte céntrica de Lima, para mejorar, pero tenemos un proyecto integral. Está en la etapa de formulación, hay ingenieros dedicados a analizar el comportamiento hidráulico de este gran colector y estamos replanteándolo inclusive su trazo para mejorar la recolección de los desagües en este colector, porque justamente este colector capta los desagües de San Juan del Lurigancho. El colector Canto Grande, que colapsó el año pasado, descarga este colector. Entonces, ya tenemos un proyecto en mente, estamos desarrollándolo. Tenemos el colector Centenario, que capta los desagües de San Miguel, Pueblo Libre. Tenemos un emisor submarino, en la parte sur, cerca de Chorrillos y Vía Salvador. Otro de los grandes colectores que tenemos operando es el colector Comas Chillón, que sumado los dos suman más o menos 90 kilómetros. Tenemos un proyecto que vamos a empezar su expediente técnico. Para la zona este de Lima, para la zona de Santa Anita, Ate, tenemos el colector Ceres. Bueno, el colector Surco comparte con el colector Circunvalación. Así como la recolección, nosotros también pensamos en las plantas de tratamiento de aguas residuales. Actualmente tenemos 23 plantas, que más o menos tratamos en más del 90% los desagües de Lima. Todavía nos quedan zonas que aún no tienen el tratamiento y están descargándose de manera cruda a los cuerpos receptores, como el caso de Pachacamac, como el caso de Pucusana, algunos sectores de acá de la zona de Carapongo y en la zona norte por Ancón. Entonces, ese déficit lo estamos cubriendo con varios proyectos que en estos momentos estamos desarrollando. Este es lo existente, lo morado es lo proyectado. Tenemos una planta Pachacute que está en obra, ahorita se ha paralizado, estamos reiniciando, una de las grandes plantas modernas. Tenemos la planta de la Tarjea. No solamente la Tarjea va a producir el agua, que ya lo tenemos, sino vamos a tener un poquito más arriba una planta moderna, una de las más modernas de Sudamérica, que va a llegar a tratamiento terciario, con capacidad de reuso para poder regar plantas de tallo corto, por ejemplo. Estas son todas las plantas que tenemos su caudal de diseño, cómo está su caudal de tratamiento a la fecha, tenemos cómo es su DBO de ingreso, su carga orgánica que se tiene en cada planta. Por lo general, y todavía en mi época, no sé cómo están ahorita enseñando los profesores, pero nos enseñaban con una carga, una DBO de 250 para el diseño de una planta de tratamiento de aguas residuales, pero resulta que en la realidad ya no hay 250. Como ustedes pueden ver en el listado, hay plantas que llegan a tener 700 miligramos por litro de DBO.
Entonces, imagínense ese tipo de plantas, colapsa. Entonces tenemos que en plena operación que mejorar las plantas hasta donde se pueda. También tenemos proyectos de mejoramiento de plantas en sus diversas tecnologías. Tenemos MBR, CBR, tenemos la planta Gachira con tratamiento preliminar avanzado y una serie de plantas de diversas tecnologías. Las únicas plantas de laguna de estabilización que ya estamos dejando esa tecnología, que es muy antigua, la tenemos en Pucusana, pero es muy pequeña, para creo que 5 o 10 litros por segundo. Y con la UNI tenemos un convenio, ellos tienen una planta muy pequeña, donde hacen para los chicos que están en pregrado y algunas maestrías puedan desarrollar pues, un análisis en el CITRAR, pero es para aspectos académicos más como objetivo de tratamiento de la ciudad. Bien, amigos, quería yo mostrarles hasta aquí qué es lo que como CEAPAL tenemos pensado primero en las fuentes de agua, que para nosotros es lo principal, y en la recolección primaria y tratamiento de los desagües. Aparte de ello, tenemos una cartera de proyectos de todo tipo, de rehabilitación de redes existentes, de cobertura, ¿no? Con diversas tecnologías, sin zanja. Ahorita estamos haciendo una obra en San Juan de Lurigancho, donde estamos usando la tecnología con túnel liner. Hay proyectos que haremos con otro tipo de tecnología, para ello tenemos que hacer estudios de ingeniería, estudios de mecánica de suelos, para plantear una tecnología adecuada, y ese es nuestro trabajo como ingenieros sanitarios. Nuestro objetivo está relacionado no solamente a la ingeniería pura, al cálculo, sino también al tema social, al tema de la salud. Y así como les muestro una foto, niños jugando en la arena, como muchos de nosotros hemos sido niños y algunos también jóvenes, y queremos que en el futuro ellos tengan el acceso al agua de calidad y en cantidad suficiente para que puedan mejorar su calidad de vida. Yo les agradezco la oportunidad y que me hayan escuchado. Estoy presto para cualquier pregunta, cualquier interés que ustedes puedan desarrollar. Muchas gracias. Gracias a usted, ingeniero Freddy, de verdad muy interesante la presentación y bueno, nos ha dado todo un panorama de verdad muy interesante sobre justamente el campo de acción de la ingeniería sanitaria, pues no, justamente usted nos ha hablado de muchos temas y bueno, hay algunos chicos que han hecho algunas consultas que justamente se lo voy a repetir a su persona. Hay algunas que, bueno, son similares, pero los voy a sintetizar. Ingeniero, hay una pregunta. Acá justamente hacía uno de los estudiantes, ¿no? Usted mencionaba que había un porcentaje de cobertura de entre 94 y 93,5 de agua potable en los servicios y que se anexan nuevos sectores a CEDAPAL. La pregunta es, ¿quién solicita esa anexación? ¿La misma población, los gobiernos locales? ¿Cómo es ese trámite que se debe hacer para que un sector, una población, esté a cargo de la responsabilidad de CEDAPAL? A ver, en principio, por su constitución que se tiene en el registro público, CEAPAL pues, es responsable desde el punto de vista geopolítico de la provincia de Lima y Callao, ¿ya? O sea, por el norte, Ancón, por el sur, Pucusana, por el este, San Juan de Lurigancho, Cieneguilla, ¿ya? En el caso específico de Guarochirí, que es el único caso que tenemos, fue por continuidad territorial, podemos llamarle. Porque, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, como ingenieros ustedes lo van a entender muy bien, y alguien desarrollaba un proyecto en San Antonio de Guarochirí. La única forma de descargar sus desagües era pues a los colectores que estaban ahí nomás, en Santo Grande, no hay otra. Técnicamente era una misma cuenca, era un mismo esquema. Entonces, uno de los grandes criterios técnicos cuando se hizo ese pedido, y fue un pedido, sí es cierto, de la municipalidad, de la población, porque veían, entiendo yo, que digamos, la municipalidad provincial, en este caso de Guarochirí, no tenía la capacidad técnica, los profesionales de repente,
para poder abarcar y desarrollar un proyecto de fuentes, por ejemplo, que es carísimo. Entonces dijeron, miraron a CEDAPAL, y vinieron, marcharon, pero nosotros lo explicábamos, y no podemos, porque no es nuestra responsabilidad. Entonces ya hubo un movimiento a nivel político de alcaldes, y han llegado al Congreso, al Ministerio, y al final hubo una decisión, una resolución del Ministerio de Vivienda, que es lo formal, donde nos incorporaron esos sectores, y eso fue, si más no me equivoco, el año 2014, 2015, o sea, no hace mucho. Y a partir de ahí se desarrolló pues los grandes proyectos, Anexo 22, sobre todo es uno de los grandes proyectos que ahorita está en obra, por ejemplo. Está desarrollándose obra en esos sectores. Todavía falta algunos sectores, pero ya se tiene obra en dichas zonas. Hay pedidos, por ejemplo, en la zona de Pachacamac, aguas arriba, también hay una zona que se está estudiando, la zona de Cañete igual, por el sur. Han visto que últimamente ya tienen agua de zona porque una empresa, Phoenix Power, que en la zona de Chilca, se ha instalado ahí y le está dando el agua gratis, entonces ya como al comienzo sí estaban interesados, pero ahora que ya tienen la fuente y gratis encima, ya como ya dicen, ya no, han perdido el interés, ¿no? Pero por el norte, por ejemplo, hay un pedido de Guaral, pero como les repito, para que se concretice tiene que hacerlo con un pedido más político primero y luego el análisis técnico. Y ahí donde ya nos convocamos nosotros, hacemos todo un análisis técnico y de recursos, porque nosotros tenemos que hacer un balance, no solo hidráulico, de fuentes, porque nosotros ya, como les he explicado, tenemos más o menos ya planificado cómo vamos a crecer en demanda y qué proyectos debemos tener para cubrir ese déficit de demanda. Es tener la oferta bien. Entonces, cuando incorporamos, tenemos que hacer todo ese análisis que no dura pues un mes o 2 meses, a veces años de análisis, ¿no? Eso yo que lo puedo comentar respecto a esta pregunta. Perfecto, ingeniero. Sí, ya estaba bien claro esa explicación. Aquí había otra preguntita, y bueno, los chicos siguen preguntando también. Por ejemplo, usted hablaba justamente de la conservación de los servicios ecosistémicos, ¿no? Y por ejemplo, acá usted mencionaba que había pues proyectos que ya contaban, o bueno, o ya se han considerado en número de 32 proyectos para su viabilidad, que justamente van a estar enfocados en la cuenca o en la cabecera de cuenca para abastecer de agua. La pregunta es, ¿cómo o cuál ha sido la participación de la población y cómo ha sido aceptado este tipo de la nueva perspectiva de proyectos con servicios ecosistémicos en esas cuencas? ¿Ha habido conflictos? ¿Sedapal cómo ha gestionado este tipo de proyectos? Esa es la pregunta, ingeniero. A ver, cuando nosotros viabilizamos un proyecto, tenemos que pensar no solamente en lo técnico, no digamos que es fácil, pero es lo más fácil, porque estamos preparados para diseñar en diversas condiciones, ¿no? En diversas topografías. Nos dan el agua y hacemos el análisis del agua y vemos si es lo suficientemente bien de acuerdo a la OMS para poder abastecer a una ciudad. El tema complicado es el tema social, y acompañado del tema social es el tema de saneamiento, o sea, territorial. Ese es un tema que estoy seguro ustedes también lo ven. En Lima es igual. Mira, antes de pasar a responder, nosotros en Lima, cuando hacemos estudios de ingeniería, ahora damos mucho énfasis al tema de saneamiento. ¿Y qué hemos encontrado? Terrenos que son del Estado, que es fácil. El problema es que cuando la gente se entera lo invade, porque es del Estado. Y cuando empezamos a hacer las obras ya están invadidas. Tenemos terrenos privados que lo que hacemos es le compramos. También hasta ahí fácil. El problema es que nos complica con dos realidades. Muchos terrenos de Lima pertenecen a comunidades campesinas. Muchas comunidades campesinas ancestrales. Sanear un terreno ahí, sinceramente les comento, es contra difícil. Y más aún, uno de los grandes problemas de las demoras de los proyectos es eso. Imagínense el aeropuerto, ¿no? La ampliación del aeropuerto Jorge Chávez,
tiene tantos años, no por temas técnicos, es temas de terreno, saneamiento. Igual pasa con nuestros proyectos. Con esa experiencia que hemos hecho CEAPAL, mira, yo les comento, el año 2016 nos sentamos, formamos un grupo y dijimos, oye, ¿cuáles son nuestros principales problemas? ¿Por qué los proyectos no avanzan? Entre otros técnicos, uno de ellos, los principales, fue el saneamiento. ¿Qué decisión tomó CEAPAL? El ingeniero Edmer Trujillo, también ingeniero sanitario, colega mío, hemos estudiado casi juntos, era presidente del directorio, le explicamos el problema y tomamos una decisión de gestión y a Dios gracias tomamos el apoyo del directorio de ese entonces. Señores, saneamiento físico legal no lo vamos a encargar a ningún consultor, lo hacemos nosotros. Y ya teníamos una oficina de saneamiento, pero más se dedicaba a sanear terrenos que ya operábamos y segundo, revisar el trabajo de los consultores. Pero era un eterno problema. Entonces lo que hicimos era repotenciar esta oficina, ahora tiene una jefa que es excelente, una doctora que conoce el tema de saneamiento, tiene su equipo técnico y legal, porque el saneamiento no solamente es legal, sino también técnico, hay que hacer el tema de topografía, y a ese equipo se le ha encargado todo el tema, incluyendo los ecosistémicos. Tenemos, de los 32 proyectos, tenemos 7 u 8 ya viables. ¿Y qué significa la viabilidad? Que se ha ido allá. Y les comento un tema, también tenemos un equipo social en CEAPAL. O sea, hacemos un trabajo multidisciplinario, no solamente de ingeniería. A veces los ingenieros nos forman mucho en cálculo, pero cuando nos ponemos a hablar frente a la población, parece que estuviéramos explicando a chicos que están estudiando pues ingeniería y los pobladores no nos entienden nada. Entonces para eso están pues los sociólogos, ¿no? Ellos nos ayudan y tienen una capacidad tremenda y se ha negociado con esta población. Y estamos replicando un poco lo que Quito ha avanzado. Les explicaba cuando viajé, ellos tienen otra política muy distinta a lo que nosotros estamos implementando. Era necesaria para su interés y podían captar el agua, y si era un privado lo compraban, y si era público, ya la gente ya sentada, negociaban con ellos. Por ejemplo, ahorita salió una norma que vamos a emplear los núcleos ejecutores, o sea, el interés hoy te vamos a dar trabajo, este proyecto, la implementación de la recuperación de los bofedales es el proyecto, pero hay que mantenerlo, ¿no? O sea, el proyecto no solamente es recuperar, sino mantener en el transcurso de los años. Este fondo que la SUNAF nos ha dado, no solamente es para la implementación de estos 32 proyectos, es para el mantenimiento en los años, porque yo puedo hacer un reservorio, voy a poner por ejemplo, lo que nosotros tenemos infraestructura gris, porque ellos se llaman infraestructura verde, puedo tener un reservorio bonito, o una planta moderna, lo construyo en 2 años, está moderna, y si yo no lo opero bien y no lo mantengo, esa planta en 5 años colapsó. No porque estuvo mal diseñada, o no porque estaba mal construida, sino por falta de operación especializada y mantenimiento. Esa es la realidad. Entonces nosotros lo que hemos pensado es justamente hacer un FIBA con la población que está sentada, y será vendido eso. Ustedes van a trabajar a través de núcleos ejecutores, pero se hacen cargo del mantenimiento de esto y CEAPAL le va a retribuir, ¿me entiendes? Entonces, esa es la forma como un gana-gana, ¿no? El interés de CEAPAL es, bueno, hay triple interés. El interés común es el medio ambiente, el interés de CEAPAL es cosechar el agua, y el interés de la población es pues, tener algo de que ellos puedan vivir y crecer como población, ¿no? Hemos tenido muchos éxitos, como le dije, el primer gran proyecto que ya pasaba a la parte de ejecución era Millo. Hemos ido, la población está, yo he ido personalmente. ¿Y cuándo? ¿Cuándo empezamos? ¿Cuándo empezamos? Entonces, está muy a la expectativa, pero hay de todo. O sea, le estoy dando el lado bonito.
hay población que es muy reacia, piensan que le vamos a robar el agua, por ahí hay políticos, alcaldes, no lo voy a decir nombres, que piensan que, ay, ¿cuál es el interés? Me tienes que dar un canon, y acá el beneficio es de la población. Es todo un tema también a ese nivel que se trabaja, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que yo les puedo comentar del trabajo que venimos desarrollando en la implementación de los proyectos ecosistémicos. Sí, genial, ingeniero, de verdad, es cierto, uno de los temas bien delicados y bien sensibles, usted lo ha mencionado, es el tema social, ¿no? Acá también, acá en Ancash, hay bastante de este conflicto social, justamente por el tema de estos proyectos, ¿no? Y usted lo ha dicho muy bien, que gran importancia tener pues al profesional social, ¿no? Es por eso que ahora los proyectos pues se trabaja de forma multidisciplinaria que, ¿no? Que ayuda a tener una buena relación en el tema de estos, viabilizar estos proyectos, ¿no? Sí, y lo más importante, Ertín, es que eh, hay un interés de CEAPAL. Esas actividades, tanto de saneamiento físico, legal como social, no lo estamos tercerizando, porque antes lo común que teníamos era tercerizar, o sea, contratar a un consultor y que él vaya. Pero el consultor, como cualquier, es una empresa privada, que su objetivo es ganar plata. Claro. Su objetivo es, oye, ya, pues, ¿cuánto me ganas? Y si nos demoramos, págame más, pues, ¿no? Y tú sabes que toda contratación hay que obedecer la ley de contrataciones del Estado. Hay un máximo para poder un adicional de ampliar sus servicios. Y después de eso, ya no puedo, tengo que contratar, pero ya no te puedo volver a contratar, sino concursar, y de repente ganaba otro profesional. Volver nuevamente a cero para que ese profesional se entere cómo es el proyecto, de cómo comunicarse con el poblador, y el poblador, pónganse en lugar de un poblador que no conoce nada de gestión pública. A él lo único que le interesa es cuando viene esto, me interesa, me gustó que me habló la señorita tal, pero ahora esta señorita me habla de otra cosa. No entiendo. Entonces empieza a no creer en el proyecto. Entonces, lo que ya como política de CENAPAL hemos dicho que esas actividades claves lo desarrolle gente de CENAPAL. Y si yo necesito, contrato directamente a alguien, pero directamente a estos equipos que nosotros los tenemos ya institucionalizados. Y la ingeniería sí, no es que yo soy ingeniero, oye, a los ingenieros lo puedo cambiar, pues no hay problema porque el diseño es distinto. Pero a mí lo que me interesa en este tipo de proyectos es que el social sea el mismo, de siempre hasta que el desarrollo del proyecto. Entonces, es algo que yo les puedo comentar, y más aún, un poco para terminar, y de repente si hay otra pregunta, nosotros hemos formado un equipo en CEAPAL que se llama Equipo Gestión Ambiental y Ecosistémico. Justamente van a ver ellos los que van a estar a cargo de toda la implementación del proyecto y sobre todo la etapa post, que es la más importante. ¿Ya? La más importante en estos proyectos es post, porque no voy a menospreciar, pero fácil el proyecto, ya pues un año de implementación chévere, siembro los arbolitos, limpio las amunas, empezamos a recuperar. Pero para nosotros lo más importante en este proyecto es el post, y para eso estamos preparándonos. Así es, ingeniero. Pucha, de verdad creo que ha sido es una experiencia, ¿no? Ahora, obviamente, ustedes van a ganar más experiencia con este tipo de proyectos. Ingeniero, hay varias preguntitas. A A ver ver, si nos alcanza el tiempo para que. a ver, a No sé ver. si estará con tiempo todavía o Bueno, para que. me han castigado hasta la una, pues hasta la una tenemos para conversar, no hay problema. Genial, genial, ingeniero, perfecto. Muy bien, acá hay una pregunta justamente de uno de los chicos que lo hace por el Facebook también. Pregunta, ¿cuál sería la forma de optimizar y gestionar los recursos subterráneos, ¿no? Porque justamente usted hablaba que Sedapal cuenta con pozos, ¿no? Usando, obviamente, pues, mejorando el tema de los acuíferos, así como se desarrolla en otros sitios como puede ser España, Andalucía, etcétera, ¿no? ¿Cómo se optimizaría esos pozos, ingeniero, que Sedapal los usa, obviamente, pues, y los reactiva en épocas cuando ya se necesita? Muy bien, Martín, interesantes las preguntas. O sea, parece que no son estudiantes, parece que son ingenieros. Bueno, si son profesores, qué bien también. Es bueno compartir Claro, experiencias con profesionales, porque los chicos que se están formando y lógicamente, como todos nosotros al inicio, no tenemos la experiencia que lo adquirimos a través de los años,
cayéndonos, levantándonos, lo adquirimos. Y es bueno que conversar, a veces, nosotros acá en CEDAPAR, siempre le comento antes hacemos conversatorios, los ingenieros, no decimos viejitos, los de experiencia, para que los chicos que se están formando escuchen. Yo siempre les digo a ellos, escuchen, ahorita escuchen. Ahorita todavía ni pregunten, porque no es que a veces tienen miedo de preguntar porque quieren, dicen no queremos quedar mal. Pero escuchen, les va a tener la oportunidad algún día ya de pasar ustedes al frente. Esa es la parte de la formación. Ahí ven, colegas, el agua subterránea, y voy a hacerlo muy rápido, muy esquemático, y con la experiencia de Lima. Lima, como le dije, tiene más de 400 pozos. Y sufrimos a fines de la década del 80, 90, una sequía. Entonces, frente a esa sequía, teníamos pocos pozos. El Banco Mundial financió un programa justamente para tener mayor pozo, ¿no? Y se hizo. Y como de manera natural se activa sí o sí en épocas cuando no hay lluvias, ¿ya? Pero hay zonas que su única fuente es agua subterránea. El sur de Lima, hasta la fecha, es agua subterránea. Pucusana, por ejemplo, tiene 2 pozos que ni siquiera está en Pucusana, está en Chilca, ¿ya? Tiene 2 pozos, que peor, ahorita se ha ido degradando, ya hay una intrusión marina y ya digamos, su acuífero se está contaminando. En Lurín, de igual forma, también ya tenemos agua salobre en ciertos esquemas. Y aquí hay una particularidad, si por ahí de repente hay un ingeniero hidrogeólogo. Hay diversos tipos de acuíferos. Hay un acuífero submarino tipo un río, que es un río que atraviesa y llega al mar. Hay otros tipos de acuíferos que es como una bolsa debajo de la tierra, que se capta a través de filtraciones, filtra, pero es como un hueco dentro, que ahí está el agua subterránea, que eso se va degradando en el tiempo. Algo de eso tenemos, por ejemplo, en Lurín. Tenemos en la zona alta de Lima, por Canapongo, que también tenemos pozos. Mira, la Cristal, que tiene su fábrica ahí, tiene un pozo de 130, 140 metros, ¿ya? Nosotros en el río Lurín tenemos una batería de pozos. Entonces, que eso, cuando es fuente exclusiva, ¿qué hacemos? El ANA, que con lo cual nosotros mucho coordinamos, ellos no lo tienen capacidad, no tienen toda la logística y el presupuesto para hacer estudios, nos encarga a nosotros cuidar y hacer los modelamientos matemáticos de los acuíferos. Y el principal es Lurín, porque es lo que más se está gastando. Como les dije en la presentación, los grandes proyectos de fuentes han estado siempre orientados en el Chillón y en el Rímac. Que también hay pozos que poco a poco hemos ido reemplazando. En la zona norte de Lima, cuando entró el proyecto Chillón a los comienzos del año 2000, poco a poco se fueron dejando, digamos, en espera muchos pozos y lo hemos reemplazado por aguas superficiales. Y así una serie de Chorrillos igual, pero en la zona sur no. Entonces, cada 3 años, 4 años hacemos modelamientos matemáticos, contratamos a ingenieros que hacen cómo está el acuífero. Por ejemplo, ya eso ya lo conocemos, nosotros tenemos que solamente captar o extraer 1.14 metros cúbicos por segundo del acuífero de Lurín. Superior a eso lo degradamos, eso ya está estudiado. Entonces, ¿qué hacemos? Cuantificamos, primero, qué población privada tiene sus pozos artesanales, porque hay pozos artesanales, es una gran realidad. Segundo, cuántas industrias sacan algo de ahí y medimos. O sea, que CEDAPAL, por encargo de lana, cobramos a esa gente, pero cobramos y le damos a lana. ¿Qué hacen eso con esa plata? Ellos no lo sabemos. Se supone es para que hagan estudios, pero el estudio al final lo hace CEDAPAL con nuestro presupuesto. Y después nuestros proyectos, o sea, cuánto extraemos para consumo público. Entonces, esa es una de las formas que tenemos de gestionar el uso del agua subterránea. Los proyectos que tenemos en el futuro es justamente, solamente el agua subterránea debe servir en caso de algún problema con el agua superficial. El año pasado, en el 2018, hubo uno de los grandes problemas de huaicos en Lima. Por primera vez en
en 50 años, no, menos. A mí me contaron los ingenieros antiguos, creo que por la década del 70 o comienzos del 80, Lima sufrió una contaminación del agua. Y fue causal en esa época, me contaron, de que la gerente de producción de ese entonces lo sacaron, no recuerdo el nombre. Hubo una falla en la producción de la tarjea y, ¿cómo es, no? Trasladó en cuestión de minutos esa agua no potable y se distribuyó en la ciudad. Y hubo denuncias, agua sucia en la ciudad. Recuperar costó. Pero hace 2 años, el RIMAC, producto de los huaicos, llegó a un grado de turbidez, voy a darles la cifra, 100.000 grados de turbidez, 100.000 unidades de turbidez. Ustedes saben que para poder tratar el agua, la OMS recomienda creo que ni 5.000. Y ustedes saben que normalmente la turbidez del agua del río Rímac supera los 10, 15.000, 20.000. En teoría, nosotros no debemos captar agua del río Rímac para tratamiento para consumo humano, pero es el único río. Tenemos que tratarlo y ahora la gran pregunta es, ¿quién contamina? ¿No? Y esa es otra pregunta y es otra clase. Pero nos gastamos mucho en el tratamiento del agua del río Rímac. El río Rímac ha sido estudiado por expertos en muchos congresos de ingeniería sanitaria. La ingeniera Yolanda Andía, que es la actual gerente de producción, explica cómo se hace, cómo hacemos el tratamiento para garantizar la calidad del agua. Entonces, nosotros tenemos proyectos justamente para que se reemplace eso, pero hace 2 años tuvimos que cerrar las compuertas del río Rímac. No pudimos captar. Y nosotros tenemos volúmenes de agua que solamente duran 12 horas. Si en 12 horas no seguimos captando, cortamos a la ciudad. Y lo que hicimos fue eso. 3 días Lima estuvo sin agua. Y ustedes se imaginan, en 3 días salía en la televisión, la gente se iba pues a los parques. Fue terrible, fue terrible. ¿Qué nos ayudó en parte? Los pozos. Activamos todos los pozos. Los que estaban en reserva, le prendimos. Y al menos las zonas que estaban cerca, pero eso sirve solamente para las zonas que están cerca. No es para toda la ciudad. Pero al menos nos ayudó un poco en la parte de operación. Entonces, nuestra expectativa en el futuro justamente es que esos pozos solamente estén en reserva y sirvan para cubrir cuando haya problemas de déficit en la distribución del agua. Bien, Inge. Sí, justo. Lo escuché, excelente. La apreciación justamente de lo que nos decían acá algunos, claro, algunos, solo para comentarle, no sé si me escucha bien, ¿me escucha, Inge? Sí, sí, lo escucho bien. Allá. No Sí, les, solamente puede, para comentar. no les puedo ver, pero les escucho bien. Ah, ya. Solo para comentarte de que sí hay, es que en la página del Facebook tenemos a varios egresados también y entonces están haciendo las preguntas de ese, así interesantes también, ¿no? Por ejemplo, acá había otra pregunta, que esto me parece que es más de Lima, porque nos dicen qué participación y qué representatividad tiene Sedapal justamente en el plan de agua segura de Lima y Callao. ¿Cuál es ese porcentaje de participación, ingeniero? A ver, un minuto. El programa Agua Segura de Lima y Callao nació en este gobierno en el año 2016 y se fue implementando en el 2017. Y uno de sus principales objetivos, y no es el único, es ayudar a CEAPAL en cerrar brechas. Todos sus proyectos están relacionados a cierre de brechas, o sea, a cobertura. No participa en ningún proyecto de fuente, no participa en mejoramiento de colectores, no participa en nada, porque ese es nuestro trabajo como CEAPAL. Entonces, el programa Agua Segura actualmente tiene 41 proyectos que nosotros le hemos pasado en sus diversos estados. Había proyectos que ya estábamos acabando expedientes técnicos, culminamos, y ellos ya empezaron a ejecutar la obra. Todas las obras que actualmente ellos vienen ejecutando, si mal no recuerdo, son 10 o 12, son expedientes técnicos que lo desarrollamos en CEAPAL y lo aprobamos. Pero ellos ya empezaron a desarrollar expedientes técnicos, todavía no han aprobado ninguno, están en pleno desarrollo. Creo que los principales, te puedo comentar, el proyecto Comas Independencia, Integral Caraballo,
Ellos tienen Profan en Ancón, en el sur tienen Manchay tercera etapa, que está en obra. Entonces, Ate Santanita lo tienen ellos, porque generan cobertura. Y lo hacen por una sencilla razón. Es el tema de financiamiento. CEAPAL, con sus tarifas, cubren varios proyectos, pero no todos. Así que hasta antes de la creación del programa Agua Segura, cuando había proyectos de ampliación de cobertura, el Ministerio de Vivienda nos transfería los recursos del Tesoro Público, ¿ya? O sea, a través del PNCU firmábamos convenios de cooperación institucional, nos decían, ustedes hagan el proyecto, Laura, ¿cuánto cuesta? Yo te financio. Y de esa manera nosotros hemos desarrollado muchísimos proyectos por muchos años. Pero por un tema ya más político, desde nuestro punto de vista más que técnico, crearon el programa Agua Segura para ayudarnos. Y bueno, sí, tengo mis comentarios, no lo voy a decir. No quiero quedar mal, como tengo mis amigos ahí, tengo varios. El director ejecutivo actual es un colega, bueno, es ingeniero civil, pero permanentemente vienen a ser instruidos en CEDAPAL. Así que no hay que ser mezquinos, hay que compartir conocimientos, porque el interés al final es que esas obras van a ser operadas por CEDAPAL. O sea, eso siempre yo me he puesto en esa situación. Oye, si no vigilamos que esté bien el expediente técnico, no vigilamos que las obras estén hechas de una calidad como nosotros lo queremos, vamos a tener problemas en la operación. Ese es, en resumen, nuestra relación con el programa Agua Segura de Lima y Callao. Genial, ingeniero. Ingeniero, dos últimas preguntitas, por favor, aprovechando de su tiempo. Usted tan gentil, está compartiendo bastante experiencia de Sedapal. Aquí hay otra pregunta importante que justamente nos hacían uno de los estudiantes. Por ejemplo, usted hablaba de ampliaciones, de verificar y revisar el plan maestro optimizado, y justamente hablaba de que se está implementando los proyectos de plantas desalinizadoras. ¿Va a haber una planta desalinizadora en el norte de Lima? Es la pregunta, ingeniero. A ver, sí, es correcto. En qué sentido? Ya estamos mirando al mar. Tenemos eh, dos iniciativas privadas, uno para el norte y otro para el sur, de empresas privadas a través de APPs, que quieren desarrollar proyectos de planta desalinizadora. Nos hemos reunido con el Ministerio de Vivienda y nosotros, a efectos de ver ya aspectos técnicos. El gobierno ha sacado hace poquísimo nomás un sistema de venta de agua en bloque. ¿Qué significa? Que una empresa interesada puede desarrollar, digamos, una tecnología, tratar el agua y vendernos el agua. Hay una empresa en el sur que nos ha dicho le vendemos 5 metros cúbicos por segundo. Ustedes miren cómo lo reparten. Ese es un problema técnico que también lo estamos analizando. Pero es una de las formas de garantizar la fuente. ¿Por qué? Porque todo proyecto necesita una inversión, necesita un CAPEX. Y eso es lo que menos tenemos como Estado peruano. Nuestras tarifas tienen un grado digamos, de cubrir ciertos proyectos de mejoramiento, pero para estas grandes inversiones, no. Entonces, cuando nace una APP, un poco para los que conocen y para los que no conocen, los voy a explicar muy rápido. El CAPEX inicial lo financia el interesado. Por ejemplo, viene un empresario y dice, yo quiero hacer un proyecto APP de una planta desalinizadora para el norte. Perfecto. Nosotros revisamos, ellos plantean la ingeniería, se concursa y si ganan, ¿cómo es el tema financiero? Si la planta cuesta, voy a poner una cifra por redondear, $500 millones. Entonces, en su etapa de diseño y construcción, CEAPAL no paga nada, ¿ya? Pero sí vigila. Cuando empieza la operación, o sea, de acá 5 años vamos a poner, todo lo financia el concesionario. ¿Cuál es el negocio para él? Y dice, muy bien, yo te financio esto, pero dame 30 años de operación. Yo me hago cargo 30, y en esos 30 años, aparte de la operación, de venderte el agua, me empiezas a pagar lo que yo invertí.
Entonces, en esta, vamos a llamarle negociación, participa la SUNAS, que es el que me autoriza tarifas, porque una vez que empiezo a pagar, no es que se coja de lo que va cobrando, eso lo pagan todos los que pagamos en nuestros recibos, en Dime Calla. Pero a partir cuando empieza la operación. Entonces, SUNAS dicen, perfecto, a ver, ¿cuándo va a entrar la operación? Tal año. Entonces, a partir de ahí te autoriza un incremento de la tarifa. Al final, ¿quién paga? Somos todos los 1,5 millones de contratos que tenemos, incluyéndome, como usuario del servicio de agua potable y alcantarillado. Entonces, es cierto que ahorita ya tenemos iniciativas privadas, no como un proyecto público, eso también quiero aclarar, son iniciativas privadas que CEAPAL lo está estudiando y lógicamente va a pasar toda una etapa de revisión de SEDAPAL, del Ministerio de Vivienda, de SUNAS y de Contraloría, porque ustedes saben muy bien que las APPs no están siendo bien vistas los últimos años desde el punto de vista político. Entonces la Contraloría tiene que entrar a ver cómo es la negociación y que todo esto sea transparente. Entonces, eso es lo que yo les puedo comentar respecto a los proyectos de desalinización de agua de mar en Lima. Genial, ingeniero. Ingeniero, aquí había otra pregunta también interesante. Hablaba usted sobre el tema de los colectores, ¿no? Que algunas veces que colapsan en algunos tramos que usted presentó. Y también hablaba de que ya se está proponiendo Sedapal llegar a un nivel de tratamiento terciario en el tema de tratamiento de las aguas residuales. ¿Qué tecnología Sedapal está priorizando o está preparado para poder operar? ¿Se pueden ampliar lobos activados o se seguirá con lagunas? Es la pregunta, ingeniero. A ver, muchachos, tenemos 23 plantas, eh, tenemos en proyecto varias. Eh, tuvimos hace 2, 3 años, contratamos a una empresa alemana que nos haga un estudio a nivel de plan maestro de todo lo que es la recolección y el tratamiento de los desagües y nos analice inclusive el tema del reuso. ¿Ya? Y se sacó muy buenas conclusiones. Una de las primeras es, nosotros somos una empresa, así seamos del Estado, somos una empresa, vivimos de nuestros recursos, tenemos utilidades. Las utilidades se revierten al Estado, por cierto, pero generamos utilidades al Estado. Entonces, para el tema del reuso, tuvimos que encargarle a esta empresa y dimos, oye, búscame mercado. ¿Quién me puede comprar una vez tratado el desagüe? Porque en un tratamiento terciario es bonito, el agua sale clarita, yo le digo, yo le he visto, pero lógicamente todavía tiene su pequeño grado, no lo vas a tomar de inmediato. Para tomarlo tiene que tener un proceso de ósmosis inversa y regresarlo, porque eso de las consideraciones que también, bueno, es otra explicación muy larga, que también estamos pensando, pero es muchísimo más larga, así que no va a alcanzar el tiempo. Pero para el tema del tratamiento terciario tenemos que encontrar quién nos compra. Y ya tenemos bosquejado quiénes son los posibles compradores, hay que negociar y cuánto va a ser la tarifa, todavía no lo tenemos claro porque SUNAS nos tiene que autorizar. Ese es respecto al tema del tratamiento terciario, del reuso y la venta del desagüe tratado. También tenemos, por ejemplo, el tratamiento de lodos. Sabes que en lo que más se produce en una planta de tratamiento de desagüe son lodos. En algunos casos lo quemamos, tenemos plantas como Huáscar que quemamos el lodo. En otro lo disponemos en rellenos sanitarios. En Manchay, por ejemplo, sale sequecito, es una pasta que tranquilamente se lo puede vender como abono. ¿Ya? Y respecto a las tecnologías, tenemos de todo. Nosotros, como les decía al inicio, la primera planta de San Juan fue una planta de lagunas. Ya no existe lagunas. La única planta de lagunas, a ver, que yo recuerdo, un poco es Ventanilla, es antigua, aunque ya nuestra área operativa le ha puesto un poco de areadores para mejorar la eficiencia en el tratamiento, porque esa planta está desde su entrada en operación no ha crecido, así que
aumentó el caudal, aumentó la DBO, así que teníamos que mejorar su tratamiento primario y secundario, y hemos metido areadores. Otra laguna chiquitita que tenemos es en Punta Hermosa, heredamos de la municipalidad, pero ahora con Provisor ya eso desaparece. Pucusana es una chiquita de, creo que ni de 8 litros. El resto de plantas ya hemos migrado, pues, a ver, voy a hablarles muy rápido. Las dos plantas grandes, tanto Taboada como la Chira, tiene tratamiento preliminar avanzado. ¿Qué significa? Rejas, un pequeño tratamiento, y captamos pues piedras, todo lo que para gruesos, y con un emisor submarino de más o menos 3 kilómetros a 3 kilómetros y medio, introducimos eso al mar. ¿Ya? Eso es en las dos plantas más grandes que tenemos. La Chira trata 6 metros, tiene capacidad hasta 11. Taboada está en 14 metros cúbicos por segundo, es una de las más grandes de Sudamérica inclusive. Las otras plantas que tenemos ya varía. Tenemos Iceas, por ejemplo, en Manchay, es una planta moderna, compacta. Primero el pretratamiento, de ahí pasa a una donde inyectamos oxígeno a través de difusores y hacemos todos los procesos de tratamiento en un solo compartimento. Luego pasa pues al sistema de filtración y sacamos un agua de muy buena calidad. Tenemos lodos activados en sus diversas versiones, aereadas, MBR, CBR, o sea, todo ese tipo de tecnologías lo tenemos. Tanto es así que ya hace más de 12 años, debido a la cantidad de plantas, creamos lo que es la gerencia de aguas residuales y tratamiento. Ahí el ingeniero Francisco Quesada es el gerente actual, muy especialista, conoce un montón de tecnologías de tratamiento de aguas residuales, ha viajado por todo el mundo, conociendo experiencias, y eso es lo que implementamos. Y en las plantas en diseño que estamos tratando de implementar lo más moderno, pero también pensando que sea lo adecuado para Lima. No todo copia es lo mejor. Hay que ver las condiciones climáticas, hay que hacer cómo son los desagües de Lima, hay que hacer todo un trabajo que la norma lo señala, la OS 90, que nos regula el tema de diseño de plantas, observa eso y hay que cumplirlo. CEAPAL es parte de una comisión de revisión de normas, pero hasta ahorita estamos cumpliendo con la OS 90, ¿no? Eso es lo que les puedo comentar en el tema actual de plantas que tenemos. Explicar de plantas es una clase entera. Claro, sí, sí. Es una clase entera y quizás habrá otra oportunidad de poderles desarrollar con mayor amplitud, con casos típicos de algunas plantas modelos que tenemos. Perfecto, ingeniero. Ingeniero, y una última preguntita que acá los alumnos me estaban diciendo, ya para despedirnos. Dice, ¿cuántos años llevaría en promedio realizar el tema de cosecha de agua, ¿no? Con nuevas alternativas en bofedales y que garantizarían abastecer la demanda de agua en las diferentes poblaciones? Usted, con la experiencia que nos ha contado, ¿cómo cree que sería este tiempo que tomaría para esos proyectos? A ver, muchachos, a mí me han contado, no he visitado, en Cusco, creo que en Moyobamba, crearon los primeros proyectos ecosistémicos en Perú. Pero hasta donde tengo entendido, porque no me acuerdo si fue biólogo, no recuerdo bien, participó en el primer proyecto en Moyobamba hace varios años. Y se le contrató para hacer justamente los primeros proyectos aquí en Lima. Pero en la conversación, él siempre, nosotros somos muy exigentes. ¿Por qué? Porque más que no queremos gastar la inversión, queremos realmente que se cumplan los objetivos. Y yo le decía unas preguntas, ya como ingeniero, me dice, ¿y cuánto agua voy a cosechar acá? Ingeniero, de acá 250 litros, por decir una cifra. Ya, ok, perfecto, pero ¿y cómo me garantizas eso? ¿Cómo lo vamos a medir? Porque qué bacán, ¿de dónde sacas ese número? Calladito. Entonces, ahí lo dijimos, no, hay que hacer un estudio más de ingeniería, porque al comienzo los proyectos ecosistémicos estaban orientados más al tema ambiental, que es importantísimo, ¿eh? No quiero quitar la importancia de ese componente, ¿eh? Tú sabes que en la uni, en la ingeniería, la facultad es ingeniería ambiental, y la escuela profesional, una de ellas, ahora son tres, una de ellas es ingeniería sanitaria, pero la facultad es ingeniería ambiental y estoy formado en eso, y yo soy ambientalista también de corazón, tengo la maestría en gestión ambiental.
pero también pues soy ingeniero y soy, como dice, ver, quiero medir. Entonces, y vimos que los proyectos, sobre todo el de Moyobamba, era sembrar árboles, recuperar la vegetación. Excelente, eso está excelente. Pero yo como empresa de agua, que voy a invertir, digo, oye, ya está bien, cubramos ese aspecto que es más del tema del Ministerio del Ambiente, pero yo necesito, ¿cuánta agua? No hay experiencias en el Perú, no hay ni una experiencia. Entonces, por eso es que viajamos a una de las empresas que ha avanzado antes, es Quito. Quito, tienes la empresa de agua de Quito, es una de las que implementa estos proyectos ecosistémicos, tienen gente formada, tiene la FONAG, hemos intercambiado experiencia, bueno, nosotros pocas, ellos más, y estamos por firmar un convenio porque nos quieren visitar una vez que implementemos estos proyectos, porque a ellos les gusta tener nuevas experiencias, para ellos sí, porque ellos sí tienen. Y ellos nos decían, mira, miren, muy, eso que me acabas de preguntar, nosotros también le preguntamos, porque la verdad no teníamos experiencia, hay que ser sinceros. Y nos dijeron, ingeniero, acá hay que probar. La verdad, en muchos hemos tenido éxito, incluso más allá de lo esperado, y en otras se nos perdió el agua. ¿Cómo es eso? ¿En serio, ingeniero? Metimos trazado y no sabemos, es un tema de geología subterránea, no sabemos a dónde se va el agua. Vemos el patito ahí, el agua y superficie, pero porque eso se infiltra y se supone que se capta aguas abajo, pero dice, perdimos el agua. O sea, esa es la realidad, estimados colegas. El tema del clima es algo muy bonito y la idea es seguir aprendiendo. Nosotros pensamos que una vez culminado el proyecto, viene para años. Es incierto. Somos ingenieros y queremos que nuestro retorno sea pues en 3 años, ¿no? Puede ser como no también. Es algo que muy incierto, estamos muy entusiasmados por estos proyectos, pero también somos realistas, por eso es que a veces no lo consideramos dentro de nuestro balance oferta-demanda como fuente. Y no porque desconfiemos, sino que dijimos, quiero ver para poder ya incorporarlo definitivamente, ¿no? Entonces, eso yo que los puedo comentar. Iremos comentándolo más, espero yo, u otra persona que vean estos proyectos en el futuro y nos comente cómo es real, en la verdad, acá en Lima sobre todo, ¿no? ¿Cómo es? Eso es lo que les puedo comentar. Bien, sí, más bien, gracias, ingeniero Frey, de verdad, una clase, una ponencia muy enriquecedora para todos nosotros y viendo otras realidades, ¿no? Acá en Huaraz también tenemos nuestras propias condiciones en el tema de cosecha, de recursos ecosistémicos, y va a haber un montón de cosas para hacer y compartir, ingeniero. Más bien yo le agradecería y le comprometería que para futuras ponencias por parte de la Escuela de Ingeniería Sanitaria de la UNASAM nos pueda acompañar y quizás también algunos otros colegas de ahí de CEDAPAL, algunos amigos que yo también conozco y podamos compartir más experiencias de este tipo, ¿no? Obviamente, CEDAPAL es una escuela y bueno, yo le invitaría algunas palabras finales, quizás de motivación para los chicos de Ingeniería Sanitaria y también para otras especialidades que nos están escuchando. Para lo que es tan bonito hacer ingeniería en agua, saneamiento y en salud, ¿no? Ingeniero, sus palabras finales, por favor. Bueno, tengo que agradecerte nuevamente la invitación y el compartir experiencias. La verdad, a mí me gusta mucho compartir las experiencias, un poco nos lleva a la docencia, pero de eso se trata. Hace muchos años, cuando empezamos nuestra carrera profesional, ávidos de conocer, hacíamos de todo, ¿no? Y siempre escuchábamos a los ingenieros que tienen años pues, de experiencia, ahora esos ingenieros ya están jubilados, muchos han sido mis profesores, y se aprende de este tipo de conversatorios. Ahora me toca a mí, no significa que soy viejo todavía, pero me toca enseñar y de eso se trata, motivarle a los chicos que están en pregrado que la ingeniería sanitaria es una carrera muy linda. Está del lado, combinas dos cosas, la ingeniería, que es lo que nos gusta a los ingenieros, a los matemáticos, y el lado social. No se imaginan, yo lo he vivido en carne propia, el día que se concretiza una obra y mucha gente que tiene años en el servicio
sale por primera vez el agua en su casa. No se imagina la emoción. Yo lo he vivido y lo tengo grabado. Es algo que no sé, tienes que vivirlo para contarlo. No se pueden imaginar el día que si tú haces un proyecto y cómo se pone en operación algo bien simple, algo que me tocó en varias obras y compartía esto con chicos jóvenes, y yo les llevaba, le digo, muy bien, has diseñado una cámara reductora de presión, perfecto. Ya, lo has ejecutado, excelente. Ahora ponla en operación. Entonces bajaban y veían cómo se calibra, digamos, la diferencial de presiones, que en teoría tú lo haces, pero hazlo, pues calíbralo. Esa es la parte de operación. Esa es una emoción, muchachos, que yo les comparto por experiencia profesional, vivida acá en esta empresa, que es, a veces paga mal, pero nos gusta. Y lo más enriquecedor es la vida profesional, ¿no? Entonces, hay mucho por hacer, hay muchísimo por hacer, no solamente Sedapal, a mí me tocó estar acá, es cuántas empresas en el Perú necesitan ingenieros sanitarios. Muchísimas. Nos reemplazan. Yo he encontrado, hace muchos años estuvimos en un conversatorio con varias empresas de agua potable, no voy a decir dónde, pero un biólogo haciendo operación de sistemas de agua, yo dije, ¿qué haces acá, no? No es tu cancha, pero es así, no hay ingenieros sanitarios. Entonces yo les motivo, chicos, a que sigan estudiando. Por ahora preocúpense en estudiar, aprender, asistir a conversatorios, charlas de gente que tiene experiencia. Hay mucha gente que ya tenemos años en este quehacer y comparten experiencias, más que el cálculo. El cálculo es bonito, también lo hago, he diseñado, pero también vivir experiencias es lo que ustedes van a hacer en el futuro. Yo les animo a eso, confíen en su capacidad. Como lo decía a Martín antes de empezar la exposición, nosotros me gusta captar mucha gente joven y uno de los primeros requisitos, más que preguntarle cálculo, es la actitud de la persona. A veces eso suple mucho el conocimiento, porque podrás conocer mucho, pero si eres apático, señores, a mí no me gusta ese tipo de joven. Yo quiero a alguien que quiera aprender, que sea hiperactivo, porque esa persona, yo les aseguro que están las puertas abiertas en CEAPAR, al menos en mi gestión, porque eso es lo que queremos, gente que les guste las experiencias y que vaya aprendiendo, y en un año, 2 años, aprenden. Yo he tenido gente así, en unos años, y eso es la gente que tenemos. Ahora estamos exportando, el Ministerio de Vivienda nos está robando muchos ingenieros, después de 5 años ya están yéndose para allá. Pero es así, esa es la carrera profesional. Ahora ya tienen cargos, algunos en el ministerio, han sido formados acá, han sido formados por nosotros, y queremos sacar gente buena para el futuro, porque son los que van a reemplazarnos en el futuro. De acá 10, 15 años, los chicos que ahorita se están formando son los futuros gerentes de empresas públicas, futuros ministros de repente. Edmer Trujillo fue de mi generación, fue ministro de Vivienda, ahora estuvo ministro de Transporte. Y así, de repente estoy hablando de repente con un futuro ministro, un alcalde. La idea es que ustedes aprendan, chicos. Yo les auguro, les animo a que sigan investigando. Más aún en Huaraz, yo, como le dije, viajé hace más de 20 años. Estuve participando en un proyecto en Recuay. También estuve, no sé si estoy en la palabra, había unos baños termales, creo que Milagro se me llamaba. Estuve por ahí. Y esa es mi experiencia en Huaraz, en mis inicios, antes de entrar a CEDAPAR. Y viajé en esos tiempos por muchas provincias de Perú haciendo proyectos. También junior, éramos asistentes todavía aprendiendo. Pero así uno empieza. Y después de años ya nos encontramos ya discutiendo como ahora, enseñándoles. Esperamos que no sea la única vez. Cualquier cosa, ya Martín, tú tienes mis correos, siempre para ayudarlos con información o alguna duda que tengan. Muchas gracias y reitero el agradecimiento a todos ustedes por la invitación. Igual, gracias a usted, ingeniero Freddy. De verdad, siempre es muy bonito, muy interesante compartir las experiencias con profesionales pues que están en cancha, que ahorita están haciendo el tema de gerencia y como siempre decimos a veces en clases a los chicos de la UNASAM,
que tenemos que prepararnos para todo, ¿no? Ahí, usted lo ha dicho, quizás estamos con futuros alcaldes, ministros, gente que a la larga puede ser gerentes de empresas prestadoras, y estas conversaciones, estas ponencias, queremos justamente para que ellos se motiven más y tengan la actitud y la aptitud, los dos juntos, ¿no? Como conversábamos hace rato, ingeniero Freddy, de poder siempre sacar en adelante la especialidad que es el tema de ingeniería sanitaria. De verdad, ingeniero, muchas gracias, un abrazo fraterno. Y ya, en cualquier momento lo comprometemos para cualquier otro webinar o para cualquier otra ponencia. Un abrazo desde Huaraz y ya seguramente una vez que se normalice todo este estado de emergencia, vamos a poder traerlo a Huaraz o si no, también nosotros ir para Sedapal, ¿no? Entonces, No, allá en algún momento nos encontraremos. con gusto, con gusto. Muchos éxitos, muchas bendiciones y por favor cuídense en esta temporada de pandemia. Tenemos de muy fuente mano porque una jefa de acá, su hermana fue la ministra de Salud, Zulema Torres, y es parte ahorita del comando esto de COVID, y tenemos mucha información de primera mano que este mes de junio, al menos en Lima, va a haber un rebrote tremendo si es que no nos cuidamos. Cuídense bastante, primero es la salud, cuídense de su familia, la gente más vulnerable, creo que eso es lo más importante. El estudio, el trabajo es importante, pero primero la salud. Sin eso no hay el resto. Cuídense mucho, Gracias. muchas gracias, hasta otra oportunidad. Igual, ingeniero, muchas gracias. Un abrazo desde Huaraz y ya lo estamos viendo en la próxima. Listo. Bien, agradecemos de esta manera al ingeniero Freddy Gómez, de verdad, una ponencia magistral muy, muy bonita, muy interesante, enfocado a todo lo que Sedapal está haciendo, pues, gestionando el tema de agua y saneamiento en Lima, y más aún en estas épocas que tenemos de emergencia sanitaria. Y nosotros como profesionales de la salud, lo dijo también el ingeniero Freddy, estamos formados y estamos en la capacidad de poder brindar las soluciones que se van a dar, que se van a tener que dar en este tipo de situaciones. Bien, solamente agradecerles a todos por su participación. Hemos tenido a varios chicos que han estado preguntando, y algunos que están agradeciendo por las redes sociales. Y solamente recordarles que en la tarde también, el día de hoy, tenemos otra ponencia que es justamente relacionado al tema de diseño ya hidráulico con software. En este caso vamos a tener a uno de los ingenieros de Bentley, de la sede de Latinoamérica, el ingeniero César Puga de México. Así que vamos a contar con él para hoy en horas de la tarde para que ustedes también puedan participar y invitarles a compartir la página del Facebook de la escuela para que también personas que están interesadas en conocer un poco más de la ingeniería sanitaria, de todos los campos de acción que tenemos, podamos ir dando a conocer todas las ventajas y bondades que tiene especialidad. Todos los que hacemos ingeniería sabemos que estamos aptos para cualquier solución de problemas y la mejor forma es empezar dando a conocer justamente las mejores opciones de solución que vamos a dar en cualquier caso, ¿no? En este caso, ahorita estamos aprendiendo lo que es ingeniería sanitaria y los invitamos para las horas de la tarde. Sin más, bueno, se despide el ingeniero Martín Guamán, ingeniero de la EPIS UNASAM, ingeniero sanitario también, y ya nos estamos viendo en horas de la tarde y en próximos webinars que vamos a ir organizando desde la EPIS UNASAM. Un abrazo para todos y nos encontramos más tarde. Chao. Finalizó Ingeniero la Nico, reunión. ¿me Finalizó, ¿no? escuchas? Sí. ¿Ya lo cortaste todavía? Finalizó. Sí. A ver, fíjate bien.